Hoy me tocaba hablar del ejemplo de Abraham, pero es imposible hablar de este capítulo sin antes hacer toda una reseña, porque seguramente has estado escuchando a lo largo de mucho tiempo sobre la ley y la fe, y esto de la gracia y esto de las obras, y es una mezcolanza de cosas, y por qué Pablo estaba tan obsesionado con esto de la gracia y la ley. Tenía sus razones. Romanos 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No va a ser por vista, no va a ser por emociones, va a ser por fe. Es un don que Dios nos ha dado para poder creer lo que Él hace de manera invisible, pero que se manifiesta de manera real y práctica en la vida. Capítulo 4, te voy a leer nada más que algunos versículos porque si no se nos va a ir el tiempo. Dice versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Y versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Vos decís, ¿de qué se trata todo esto? La verdad que es difícil, ¿no? Tratar de explicar un montón de cosas con términos raros. Pero mirá, acá el tema está entre la gracia y la ley, entre la fe y las obras. Te repito, entre la gracia y la ley, la fe y las obras. ¿Y por qué este hombre estaba tan obsesionado con seguir escribiendo siempre sobre el mismo tema? ¿Por qué era tan necesario decirle a los hombres, ustedes son justificados por fe y no por obras? La salvación les es un regalo, un favor inmerecido. Lo tienen que recibir como un regalo mediante el arrepentimiento y la fe. Eso es de alguna manera lo que se daba a entender Pablo. Pero para poder entender todo esto tenemos que ir a los comienzos de la iglesia, la cual estaba en Jerusalén. Allí los discípulos tenían en mente solamente lo que Jesús les había dicho, que estaba en el Evangelio de Mateo, ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego de la resurrección, Jesús les manda a llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero hubo un problema muy grande. La iglesia de Jerusalén se conformó, se amoldó, se acomodó y pasaron años y no habían salido a llevar al mundo el Evangelio de Jesucristo. Así que Dios va a levantar a un hombre llamado Saulo de Tarso. Él era un fariseo de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, como decía él, criado a los pies de Gamaliel, un celoso de la ley de Moisés. Él tenía realmente repulsión y rechazo por la iglesia de Cristo. Hay muchos que hoy en día les pasa exactamente lo mismo. Yo era uno de esos también. La verdad que no me interesaba ni dónde estaba Dios, ni cuál era su obra que estaba haciendo, ¿no? Yo tenía otros planes en la mente. Y la verdad que cuando veía a alguien con saco, corbata, pelo corto y una Biblia en la mano, era como cuando Drácula ve realmente al crucifijo. No era lo mío. Así que de alguna manera yo también estaba como Saulo, y Saulo va a ser confrontado, Dios va a usar a este hombre. ¿Viste cuando hay alguien que vos lo rechazás? Él rechaza tanto el Evangelio que vos terminás incomodándote con esa persona. Bueno, no hagas acepción de persona, porque todos odiaban a Saulo, y ese es el hombre que Dios va a levantar para sacar a la iglesia de su conformismo y de su falsa seguridad, para cumplir con la obra que Dios les había mandado, Cristo les había mandado hacer. Yo te lo leo nada más y después tomalo
o si querés tomar nota de los versículos. Hechos 8, verso 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El problema es que esta gente que fue esparcida predicaba a los judíos, porque la iglesia todavía no había concebido la idea que los gentiles iban a ser incluidos en el plan de redención de Dios. Ellos se quedaron con esto de ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora Dios va a levantar a este hombre, Saulo, para desarrollar en el seno de la iglesia una doctrina que va a ser rechazada por los llamados judaizantes, por aquellos que estaban obsesionados con la ley de Moisés y la circuncisión. Así que este hombre va a desarrollar, porque lo aprendió de parte del Señor, acerca de una doctrina que hasta el día de hoy para muchas denominaciones es controversial. El romanismo sigue enseñando que vas a ir al cielo por buena conducta y buenas obras. Pero dice Pablo en la carta a los Efesios: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes? El ejemplo más claro fue la del ladrón, el que crucificaron al lado de Jesús. No fue bautizado, no tuvo tiempo de buenas obras, al contrario, estaba allí por las malas obras que había hecho. Pero tuvo una oportunidad y la supo aprovechar. Y se arrepintió y le pidió al Señor que cuando viniera en su reino se acordara de él. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está Daniel. En ese lugar de descanso y de reposo, hasta que se complete el número de los redimidos, y entonces todos seamos revestidos con el nuevo cuerpo que el Señor ha preparado para que podamos estar en la eternidad. El apóstol Pedro, también en el capítulo 10 de Hechos, era una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Y Pedro tiene una visión y no entendía por qué tuvo esa visión. Pero lo vinieron a buscar y le dijeron: mirá, en Jope hay alguien, estaba en Jope, hay alguien que quiere hablar con vos, se llama Cornelio. Y Pedro, al igual que todos los demás, cuando llegó a Dios de los demás con respecto a la iglesia de Jerusalén, él tenía en mente solamente la salvación de los judíos. Así que cuando llega a la casa de Cornelio, lo primero que le dice: mirá, vos sabés, te lo leo para que suene mejor, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que te pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Insólito. Pedro no sabía. ¿Qué hubieras hecho vos? Lo hubieras predicado. Si Cristo nos salvó para ese fin y ese propósito. Pero él no sabía. Así que dice: mientras aún hablaba Pedro, o sea, comenzó a predicar, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que lo habían acompañado, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto fue terrible, porque ahora los gentiles recibían también el Espíritu Santo. Y esto
fue tan conmocionante que lo mandaron a llamar a Pedro, los de la iglesia de Jerusalén, allí donde estaba Jacobo, donde estaba Juan, donde estaban las columnas, digamos, espirituales. Lo mandaron a llamar y comenzaron a confrontarlo a Pedro y le dijeron, ¿por qué entraste y comiste con gentiles? Porque la iglesia no tenía en claro el tema de la gracia. Ellos se manejaban todavía bastante con el tema de la ley de Moisés. Para explicarte algo más, la ley que tanto hablamos es la ley que se dio en el Sinaí, de los 10 mandamientos, y la ley que se le da a Moisés, que está lleno de ordenanzas, decretos, para los rituales levíticos. Así que la iglesia comienza a confrontarlo a Pedro, y le dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro les explica, dice, cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros. Y termina diciendo, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, la iglesia no tenía en claro esto de que los hombres iban a conocer a Dios mediante la gracia y que iban a ser justificados a través de la fe sin guardar las obras de la ley, sin seguir las ordenanzas de la ley de Moisés. Estas personas se llamaban judaizantes. Pablo va a tener una batalla contra ellos a lo largo de todo su ministerio. Cuando lees la carta a los Gálatas, te das cuenta que allí estaban los judaizantes continuamente tratando de que el creyente, aparte de la obra de Cristo, guardara la ley de Moisés. Y Pablo batalló enormemente contra esto y por eso escribe esta carta a los romanos, a los gálatas, a los efesios y todas las cartas pastorales donde afirma el tema de la gracia. Mirá, hasta el día de hoy en las iglesias existen estas controversias. Hay quienes se han levantado hace tiempo diciendo solamente hay un puñado de elegidos. Solamente algunos van a ser salvos. El hombre está tan corrompido que no tiene manera alguna de alcanzar la salvación y han comenzado a utilizar cosas y a entrar a la iglesia doctrinas que son de hombres y no doctrina de Dios. Mirá, hasta hemos confundido la doctrina de Cristo con costumbres humanas. Por ejemplo, la santidad, muchas iglesias la han predicado por si venías con saco y corbata y la mujer tenía el pelo largo hasta la cintura y su falda eran hasta los tobillos. Eso no es santidad. Es bueno vestirse decorosamente, pero el tema está en el corazón. Cómo mirás, en lo que estás pensando cuando nadie te ve. La santidad conviene a tu casa. En esta carta de Pablo a los romanos, él da un ejemplo de lo que es la fe y habla de Abraham, el padre de los judíos. Y va a decir que Abraham, antes de que la ley fuese, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que Abraham le creyó a Dios? Que él iba a ser el fundador de una gran nación, que las naciones de la tierra iban a ser benditas en su simiente, porque en su simiente iba a venir el Mesías. Él no tenía ni siquiera un hijo, y le dijo Dios que iba a ser padre de multitudes. Y dice que lo llevó afuera de su tienda, le mostró el cielo totalmente estrellado, dijo, así va a ser tu descendencia. ¿Y sabés cuántos años pasaron de esa promesa de Dios? 20 años.
Y Abraham tuvo algunos altibajos en esos 20 años. Pero la promesa se cumplió. ¿Sabe cuándo se cumplió? Cuando Abraham ya estaba viejo. Cuando no podía decir él que hubiese dado una mano a Dios para que esto sucediera. Sara estaba estéril, estaba vieja, él estaba viejo y Dios les da un hijo. Y a partir de allí viene toda la bendición. Entonces dice que Abraham era y sigue siendo el padre de la fe. Pero para terminar, dice Pablo en esta carta a los romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y por último te digo los 3 pasos que también escribió Pablo, y dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos, separados de una relación con Dios. El pecado que entró en el huerto del Edén al corazón de Adán entró de manera invisible, pero pronto se manifestó de una manera real. Y toda la creación fue contaminada. Y hoy el mundo que nosotros vemos es un mundo corrompido y contaminado por el pecado que no tiene solución alguna. Solamente el hombre necesita venir a Cristo para que ese pecado pueda ser un día extirpado del todo, en una nueva creación. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios perdona al pecador por gracia, pero esa gracia sale así porque sí. No, dice mediante la propiciación de la ofrenda de Cristo. Cristo fue hecho ofrenda expiatoria. ¿Qué significa eso? Que alguien fue castigado por vos y por mí. Alguien ocupó tu lugar y el mío en la condenación. Alguien tenía que morir y derramar su sangre para que la justicia de Dios fuese satisfecha. Pero Él iba a tomar esa obra de Cristo y la iba a aplicar a la mía y a la tuya de manera gratuita. Yo no hice nada para que Dios perdonara mis pecados. Yo no hice nada realmente para que Dios me favoreciera con su perdón. Solamente cuando escuché el Evangelio entendí mi condición de pecador perdido y que estaba a las puertas de una condenación. Y es allí donde viene Dios en su misericordia y su bondad, cuando vos te arrepentís y aplica la obra de Cristo a tu vida. Es imposible que te acerques a Dios como estás. Su gloria te va a matar. En todos estos días leíamos cosas sobre Levítico y en Éxodo. Si te acercás a Dios en tu inmundicia, te va a matar. Dios es santo, su santidad es increíble. Así que necesitas ser purificado, lavado y cubierto con la justicia de Cristo para que entonces Dios te reciba como hijo. Yo quisiera en esta noche decirte que tal vez esta sea una oportunidad más para tu vida, de poder reconciliarte con Dios. Tal vez sea la última o tal vez sea la primera, pero realmente necesitas que esa justicia de Cristo se aplique a tu vida y que entonces puedas ser justificado a través de la fe. Y la fe no es una emoción, es una convicción de lo que necesitas y de lo que Dios te quiere dar.
Vamos a orar, vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Y si sentís en tu corazón de decirle adiós, ora de esta manera. Amado Dios, reconozco por tu palabra que necesito de un Salvador, que mi pecado me separa de ti, que no estoy seguro si hoy me toca morir, de que voy a ir a tu presencia. Señor, yo te ruego que perdones hoy mis pecados. Quiero rendirte mi vida, quiero rendirte mi corazón. Quiero recibir al Espíritu Santo en mi vida y a partir de hoy poder caminar en libertad y unirme al pueblo de Daniel y poder ser partícipe también de la misma esperanza que siempre tuvo Daniel. Señor, gracias por escucharme. Te acepto en mi corazón. Hacelo en el nombre de Jesús. Pero no lo hagas como una oración mecánica o costumbrista. Si realmente tenés necesidad de ser perdonado y justificado, recibile al Señor hoy en tu corazón. Amén.